Ahí está. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en este inicio de semana, muchachos? Bueno, muchachas, porque hay chile mole y pozole. Bueno, vamos a dar unos minutos a que se vayan juntando los demás. Mientras, háganme por favor pruebas si me escuchan, si me ven. Somos 29. Vamos a ver si llegan los demás. ¿Ok? Reaccionas por favor. Si todo está en orden, si me alcanzan a escuchar. Ok, Aide, muy bien, gracias. Gracias, Daniela. Nos damos unos minutitos. Que se conecten. Yo mientras voy a ir preparando la sesión de hoy. El PowerPoint. Con ustedes llegué hasta lo que es historiografía, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Con ustedes llegué hasta historiografía. Bueno, se me pasó el PowerPoint. Dejen que se reinicie. Esto tardará unos minutos. Mientras, ¿cómo les fue con lo que vimos la sesión pasada? Cuéntenme. ¿Estuvo bien, mal? ¿Tuvieron algunas dudas? Yo acabo de entrar. Acabas de entrar. ¿No? Bueno, ok. Sí, Sí, adelante. es que no sé, creo que en el grupo de WhatsApp mencionaron algo de Classroom. Ahí también subieron lo de la semana que pasó, que yo no pude entrar. Ah, ok. Te actualizo. Bueno, antes que nada, te cuento lo que vimos las sesiones pasadas. El día martes, pues vimos lo que fue historia, sus funciones, ahora sí que a qué se dedican, cuál es la chamba de los historiadores, entre otras cosas. Y el día domingo fue la sesión de lo que es la función de la historia, y por ahí también alcanzamos a ver lo que fue el inicio de historiografía. Y sí, Emiliano, si funciona, si les sirve, adelante. Aunque recuerden a los que asistieron a la charla que ese material tiene más valía en cuanto a ejercitación. Recordemos que en muchas ocasiones las guías son un tanto acotadas en cuanto al desarrollo de los contenidos. Pero si funciona, adelante. Adelante, no hay ningún inconveniente. ¿Sale? Si es que en ese sentido, entre más perros pongamos a la casa de la presa, más fácil va a ser que caiga. Para quien no pudo asistir a la sesión de charla que dimos Diana y yo el viernes, ya está colgado en YouTube. Creo que de hecho ya les pasé el link. Ya está editado. Y qué más les iba a comentar. Y bueno, respecto a la clase del domingo también. Wow, hoy somos un poquito más que ese día. Somos 27. Así es que ya saben, mi idea de esto es, bueno, voy a exponer algunos contenidos de la imagen. En ese sentido, ahí les pediría por favor que desactiven su micrófono para evitar interferencias, sonidos, ya saben, ese tipo de cosas. Y voy a dar espacio a que intercambiemos impresiones, solo que como ahora sí somos un tanto, que va un tanto, somos bastantitos, somos casi 30, pues sí les pediría que fueran concretos para dar espacio a que otros compañeros pues puedan comentar. ¿Sale?
Entonces, eso para que sea mucho más provechoso el asunto. De cualquier manera, ya estoy grabando la sesión. Y bueno, a diferencia de la charla que dimos el viernes, que conté con el apoyo de un amigo que me ayudó con la edición, no me pudo poner voz de Darth Vader, ni modo. Pero por ser fines didácticos y de refuerzo para ustedes, pues la subo sin editar, además que yo no sé y no tengo pues, mucho espacio de tiempo también para realizar eso, pero el hecho de que ya estén colgadas en la web algunas clases no quiere decir que falten, sobre todo ustedes que van a hacer el examen de noviembre. Creo yo que la parte presencial virtual es bastante rica, se pueden dar un intercambio de saberes muy, muy, muy beneficioso, ya sea en el chat como a manera audiovisual, y bueno, son cosas que el video no le alcanza a recuperar plenamente. Entonces sí, pónganse muy, muy, muy buzos con eso. Déjenme ver si mi presentación de PowerPoint ya resucitó. Y en fin, eso es para los que faltaron. También les comenté que abrí una clase en Classroom, valga la redundancia, con el fin de ahí colgarles material, que bueno, también lo compartiré por WhatsApp. Y en la medida de lo posible, que espero tener el chance, dejarles algunas preguntas de ejercitación. Por ahí vi que Classroom tiene la opción de hacer cuestionarios de opción múltiple, entonces voy a ocupar ese espacio, tengo que aprenderlo bien porque no lo había utilizado. Y bueno, creo que eso potencializaría mucho la preparación porque es lo más cercano a la parte de eh, hacer el examen de forma virtual. ¿Vale? Voy a intentar hacerlo con el cierre de cada unidad. O sea que en esta semana, no esta semana, Dios mío, mañana, o el jueves en la mañana, ya verán por ahí en Classroom aparecer esos reactivos. Y bueno, eso va a ser mucho, mucho más sencillo. Los tengo por unidades. ¿Vale? Hasta aquí alguna cuestión, alguna duda respecto también a las contribuciones. No se estresen, yo entiendo la situación para quienes no la hayan hecho. Solamente avísenme, por favor. Como les comentaba por Face, pues mi interés es que aprendan. Ahora sí que apelo a la solidaridad y el apoyo mutuo. Es que bueno, también en el caso de que de plano estén muy mal, pues lo hablamos. Pero aquí el punto es de que no dejen de venir, ¿sale? Recuerden que este es un espacio para que se vengan los que por X o Y razón no pueden eh, pagar un curso, que por cierto cada vez son más caros. Aunque también, insisto, apelando a su ética, pues no se trata de abusar. Hay que hacer ejercicio tanto de solidaridad como de reciprocidad, apoyo mutuo, pero también de moral, de principios. Creo que esa es una manera, una de las tantas, que tenemos que realizar para que este mundo esté menos de carajo. ¿Vale? Pues bueno, voy a compartir la pantalla. Por favor, avísenme cuando esté ya visualizada en sus respectivos equipos para dar comienzo a la explicación. Ya se ve. ¿Ya se ve? Ya se ve la clase. Perfecto. Es positivismo. Muchas gracias. Sí, Ok, muy bien. sí, de hecho creo que ese tema te va a llamar mucho la atención. Christopher va a conectarse con algunas cosas que viste en la escuela. Bueno, pues vamos a empezar. Recordemos que la historia ha tenido un transitar bastante interesante. No siempre fue una ciencia, aunque griegos y romanos dejaron los primeros antecedentes, y más bien su evolución va a ser algo lenta, como ya les comenté. Ahora, como también vimos al final de la última sesión, pues la historia como disciplina va a nacer a partir de necesidades concretas y una serie de condiciones que están sucediendo en ese contexto histórico. Así es que estamos a mediados del siglo XIX, con plena revolución industrial, Europa transformándose gracias a las repercusiones que traen consigo las revoluciones liberales, pero también a las primeras expresiones de movimientos disidentes a esta forma de organizarse tanto política como económicamente. Y me refiero a aquellas iniciativas que parten
de la clase obrera, es también el periodo de los movimientos obreros. Por otra parte, Europa se está empezando a repartir sendas regiones de Asia y África que las lleva a tener contacto con otras culturas, algunas más millonarias que la propia cultura occidental. Piensen en China, piensen en la India, que en ese momento van a ser intervenidas, por así decirlo, por los europeos. Y bueno, también es un periodo en el que se están conformando algunos países y requieren de algo que los justifique en términos de cohesión. Entonces ahí la historia va a jugar un papel preponderante. Incluso en Europa tenemos dos naciones que en ese entonces no están unificadas, que son Italia y Alemania. Entonces hay razones para que la historia deje a esta parte de la crónica y un tanto del amateur y medio se camufleje con otras disciplinas y ya se especifica. La primera corriente que va a aportar en ese sentido va a ser el positivismo. Es una escuela teórica que va a surgir en Francia justo por esta época y que su influencia no solamente se va a centrar en la historia, también va a dar su sello a la sociología, a la antropología, a la economía, en fin. Es ineludible la influencia que el positivismo va a tener en el ámbito de las ciencias sociales. Su principal impulsor y creador va a ser Claude Lévi-Strauss, aunque bueno, no va a ser el único. Y entre las características que va a plantear el positivismo, pues va a ser un objetivismo radical. Recuerden que la explicación de lo que habían hecho las sociedades a través del tiempo se va a dar sí a través del testimonio, pero faltaba algo, era muy ambiguo. Entonces, lo que plantea el positivismo es que lo que la historia va a abocarse es aquello que sea cognoscible, es decir, estudiado a partir de referencias que lo prueben verídicamente. ¿Sale? Entonces eso va a dar pie a ponderar un estudio de la historia política. Pues solamente de ese modo podemos tener una apreciación objetiva del pasado, porque es donde hay más referencias. Pensar en los sentimientos, en las emociones, en el lenguaje y en otros aspectos que en la actualidad la historia aborda, en ese entonces era algo demeritado. ¿Por qué? Porque no había una subjetividad, había una subjetividad en eso, no había referencias objetivas. ¿Sale? Esto implica que la historia va a tener una perspectiva progresista y evolutiva, es decir, va a plantearse la idea de originarse en la barbarie, en estados pues, muy básicos y primitivos, hasta paulatinamente complejizarse en términos de civilización. De hecho, esta idea de la civilización va a ser algo muy específico del positivismo, ¿sale? Y bueno, ahí hay una razón de fondo que ahorita voy a tocar. Además de esto, considera que la realidad puede ser controlada a través de las leyes. Aquí se ve, por ejemplo, esta justificación que retoman de las ciencias exactas. Comte, como otros tantos adscritos a su corriente, pensaban que el pasado y otros fenómenos sociales podían dictaminarse y determinarse a partir de leyes generales. Y ese era uno de los fines, en este caso, de la historia. ¿Sale? No pensaban que la realidad social era contingente, como lo habíamos visto en la sesión anterior o en la primera clase. Así es que ellos estaban convencidos de que cada pueblo pasaba por una serie de estratos evolutivos que ellos llamaban estadios para concluir en el progreso. O sea que estamos hablando que para ellos la historia era una curva progresiva hacia un estado de plenitud y desarrollo. ¿Sale? Ahora, todo esto tiene un plan con maña y debemos echar un vistazo al contexto histórico de aquellos tiempos. Europa, como les comentaba, se estaba repartiendo África, Asia, y ustedes sabrán que la dominación no solamente se centra en la parte política, económica y social, sino también que tiene un fuerte influjo en las ideas, en la cultura. Entonces, una manera de legitimar este sometimiento, esta intervención que está haciendo Europa sobre estos lugares, era que, bueno, de acuerdo con esta perspectiva, esas sociedades estaban en un plano más atrasado de desarrollo civilizatorio y con la llegada de los europeos y el paulatino dominio de esos lugares va a arrastrar inevitablemente a esos individuos al tren del progreso. ¿Por qué? Porque Europa les va a compartir de su desarrollo tecnológico, de su desarrollo intelectual. O sea, ahí se ve que el positivismo va de cierta manera a través de la categoría de civilización a justificar su superioridad cultural frente a otras cosmovisiones, incluso algunas más antiguas, como la cultura india o la cultura china. ¿Sale?
Y por ello, por ejemplo, si esto lo traemos al caso de México, con Porfirio Díaz, esta corriente va a ser muy importante porque va a llevar a Porfirio a que para evitar que México fuera considerado un país bárbaro y por ello tuviera una presencia abierta de parte de las potencias europeas, que bueno, de cierta manera lo tuvo, pero a través de la economía, pues va a reformar la cultura mexicana para que se parezca lo más posible a la europea. Y bueno, Porfirio, una persona pues bastante colmilluda en esto de la política, pues no va a retomar las influencias culturales de cualquier país, sino de una nación que en ese entonces es considerada como la creminata de la civilización, la francesa. Y por eso, bueno, el desarrollo cultural que hubo durante el porfiriato, que de cierta manera ahí se ve la sombra del positivismo. La idea es que México fuera aceptado en este club de sociedades civilizadas, que bueno, al final pues no es así, generó muchas contradicciones, de hecho este dominio cultural va a generar también muchas tensiones, y en lo que respecta a la parte, digamos, teórica, esto va a dar pie a una historia muy monolítica, rígida, centrada solamente en la parte de la erudición, eso sí, muy fina en el ámbito metodológico. Mario, que por cierto vas a estudiar historia. Ahí tengo dos Marios. Bueno, el otro Mario que ya había estado conmigo, pues va a ser, o no sé si sea el mismo Mario. Yo, Mario Bros. Ah, ok, bueno. Mi buen Mario, pues ahora que entres a la Facultad de Filosofía y Letras, vas a estudiar con mayor detalle este tema y particularmente esta filosofía, que por cierto no tiene muy buena presencia y aceptación. Le hace mucho bullying, ¿sale? Ahora, en cuanto a la parte del tiempo, están estos estadios que plantea Comte. ¿Sale? Según él son tres. El primero de ellos es el teológico o ficticio, que está basado en la religión y en la explicación de la realidad a partir de ideas sobrenaturales. Aquí la podríamos equivaler con la antigüedad más distante, por ejemplo, es la época de las grandes civilizaciones agrícolas, Egipto, Mesopotamia, India, China. Después tenemos el segundo estadio, clásico, metafísico o abstracto, así lo pueden ubicar. Y aquí se comienza a emerger estas bases de la civilización occidental. Es la parte, o época mejor dicho, de Grecia, Roma y el cristianismo, que según Comte son los fundamentos de la cultura europea. Y bueno, el estadio científico positivo es el pináculo del progreso. Aquí la ciencia va a ser considerada como el único medio para investigar y entender la realidad. De hecho, Augusto Comte, ya en sus últimos años de vida, un tanto cucu, va a plantear la idea que son los científicos los que deben de gobernar el mundo y que la ciencia debiera sustituir a la religión. O sea, aquí hay un dogma pues bastante interesante. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí respecto con estos cuates? Sí, yo tengo una duda. Sí, Gerardo, adelante. Esta parte que estás comentando, cuando nos hablas de que, pues es una perspectiva, ¿no? De que el positivismo pues tiene un plan con maña, tiene un objetivo muy específico, que Ajá. es, pues realmente justificar pues desde esta parte, desde la parte ideológica, las conquistas de los países europeos. ¿Dónde lo puedo encontrar? O sea, ¿qué referencia puedo encontrar? ¿Qué autor habla de eso? Ok. O sea, ¿qué bibliografía? Hay varios. Por ejemplo, hay un balance general historiográfico en donde se ven estas críticas, que es, la autora es Sonia Corcuera, que se llama Voces y Silencios de la Historia. Ahí se ve la confrontación que van a tener las diferentes corrientes de pensamiento que han habido, algunas de ellas vamos a ver aquí. Por ahí también hay un autor que cuestiona mucho esta influencia del europeo que se justifica a partir del positivismo. Se llama Frantz Fanon. Frantz Fanon tiene un libro que se llama Los Condenados de la Tierra, que más o menos también hace referencia al dominio no solo político, sino también ideológico. Un tanto indirecto, pero con esta cuestión de la ideología y hegemonía, está Antonio Gramsci, que es el que plantea estas dicotomías desde el marxismo. Por ahí también entra Walter Benjamin, que es un filósofo que hace una excelente teoría de la historia, en donde él comenta que a partir del positivismo se articula esta idea
de la historia de los vencedores y se oculta la voz de los vencidos. Y de cierta manera, con los planteamientos que hace el positivismo, tiene cierta razón, porque los documentos que ellos manejan como fuentes fiables, pues hablan de cierta manera de los vencedores. Entonces Benjamin dice, no, o sea, también tenemos que mirar hacia ese otro lado. Y él recupera, por ejemplo, la parte de la memoria, como esta manera de, él tiene un término muy bonito, es la redención de los vencidos. Es una cosa fantástica lo que hace Benjamin. Y sí, ahí le toca a Fanon. Por acá en México, los primeros que hacen una crítica al positivismo, ya en el ámbito nacional, pues está, ay, se me fue el nombre, Leopoldo Sea. Sí, de hecho él tiene un libro que se llama Filosofía Latinoamericana. Y bueno, en general todos estos intelectuales que emergen después de la Revolución Mexicana, en donde le tiran grueso a gente como, o más bien no le tiran, cuestionan, está muy mal ocupado ese término, cuestionan las premisas de gente como Justo Sierra, por ejemplo, que tiene una fuerte influencia del positivismo, el mismo Gabino Barreda. Entonces, aquí asuman estos esquemas y estas aportaciones como elementos teóricos susceptibles a ser cuestionados. ¿Sale? Y bueno, desde el ámbito también de la cultura, ya de los últimos que hacen esta no revolución, sino esta rebeldía a mirar las cosas desde Occidente y desde Europa, pues tenemos autores como Bolívar Echeverría. Su concepto del barroco es una cosa bien, bien interesante. Está también Bonaventura dos Santos, que también hace referencia de que, ok, sí tenemos esa influencia, pero nosotros somos algo aparte. No se me vienen ahorita a la mente con claridad textos específicos. Y bueno, también ahí entra Enrique Dussel, por ejemplo. Él es incluso este padre que desde la filosofía se debe hacer una filosofía de la liberación y se debe de construir lo que ha dominado en términos de humanidades y ciencias sociales los paradigmas que provienen de Europa. Porque si bien son una referencia, para el caso de Latinoamérica, pues no cuadran perfecto. Y si nosotros seguimos asumiendo la realidad solamente bajo esos paradigmas, pues ahí de alguna manera se reproduce una colonización cultural, o por lo menos ideológica, ¿no? Bueno, ahí está Dussel, tiene un libro que se llama 1492, El encubrimiento del otro, o La invención de América, algo así se llama. En fin, son estos autores que desde África, desde América Latina, pues van cuestionando tanto el positivismo como al legado que se está haciendo ahora para el siglo XIX, la combinación del positivismo con el darwinismo en el ámbito social va a derivar en una cosa tremenda que también va a fundamentar la preeminencia de Europa sobre otras entidades culturales, que va a ser denominado darwinismo social y cultural, que por cierto también es una cosa pues bastante tremenda. No, esto dio para una discusión muy interesante. ¿Sale? Y la contraparte, o sea, la contraparte o las ideas que empiezan a cuestionar esta cosmovisión o esta corriente ideológica, que el positivismo, ¿cuál sería? ¿A qué te refieres? O sea, sí, es que, sí, o sea, por ejemplo, el positivismo es una cosmovisión, es una corriente filosófica, ¿no? Ajá. Pero de alguna forma esta corriente filosófica, permea en la cosmovisión de las personas, ¿no? En claro. la cosmovisión de muchas personas. Ajá. Y entonces lo que escucho es que mucho de las cosas que se hicieron o se dejaron de hacer a través de la historia tiene que ver con personas que agarraron esta ideología y la convirtieron en una cosmovisión en su vida. Y que en la actualidad lo sigo viendo. Sí. Sigo viendo mucha gente que filtra la realidad a través de esta cosmovisión, de esta ideología filosófica, ¿no? Uh-huh. Y también veo la contraparte, y es que se ve muy claro dos partes, ¿no? Hoy hablan mucho de que México está dividido, de que México está, y no es así, o sea, bueno, yo lo veo como siempre ha estado así, siempre ha sido como la gente que tiene esta filosofía progresista, evolutiva, o sea, desde este discurso, y gente que tiene una cosmovisión o una ideología filosófica más social, que son los que cuestionan, ¿no? A esta corriente o a esta ideología. ¿Cuál sería? ¿El humanismo? Pues hay varias, de hecho aquí vamos a ver alguna. De las primeras corrientes de pensamiento que van ahora sí que hacerse las de jamón a los positivistas, uh-huh. Pues tienes término de ciencias sociales, el materialismo histórico. Creo que es una de las
de las más populares. El mismo anarquismo, si ustedes se van hacia la filosofía política, es que el anarquismo no solamente es una ideología política, es también una corriente de pensamiento. Entonces, los estudios que hace Kropotkin en cuanto a la evolución natural, que son muy interesantes, Elise Reclus con la geografía, pues también ahí están confrontando la preeminencia que hace el positivismo de lo que es Europa, ¿no? Ahora, ¿están de acuerdo en que debe de haber una rigurosidad científica? Porque eso es lo que de alguna manera va a dominar ese ámbito. Estamos en el siglo de la ciencia, ¿no? Entonces todo debe ser rigurosamente comprobado y esas cosas. Eso no lo van a cuestionar tanto. Eso de hecho va a ser en el siglo XX. Pero ya después sí van a cuestionar la superioridad cultural que se plantean los europeos y que todavía sigue vigente en algunas secciones. Incluso la cuestión de la civilización, sobre todo de ese lado. Si nos vamos por la filosofía, los que rompen con el positivismo es, por ahí tenemos el vitalismo en Nietzsche, por ejemplo, el pesimismo en Schopenhauer, y les estoy hablando de filósofos que desarrollaron su sistema de pensamiento justo cuando está en boga el positivismo. Nietzsche es de finales del siglo XIX. El mismo Freud, de alguna manera, con el psicoanálisis, va a también poner su granito de arena, el existencialismo, pero los principales ataques o cuestionamientos se van a dar justo desde los hijos de Marx, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, también ahí, el mismo Benjamin pertenece a esa corriente. En fin, es más, desde el mismo Europa se da esta idea, este cuestionamiento, incluso desde el arte, me atrevo a decir que las vanguardias artísticas que se dan después de la Primera Guerra Mundial se la van a hacerla de jamón, entonces son de varios lados. Digo, evidentemente también el positivismo tuvo sus defensores, de cierta manera, Durkheim y Weber brevan mucho de esta cuestión del positivismo, aunque no los consideran como tales. Bueno, ahí hay una polémica. Dicen que sí y no. La sociología más tradicional, historia más tradicional, van a todavía brevar del positivismo, y aún hay gente que se avienta a decir que Comte tenía razón. Sobre todo esto se ve en la vieja guardia de las ciencias exactas que de alguna manera piensan hacer carrera en las ciencias sociales. Desde ahí parte eso. Y sí, la idiosincrasia del positivismo todavía se mantiene. Por ejemplo, el modelo educativo de la Escuela Nacional Preparatoria es todavía positivista. De hecho, la fundó Gabino Barreda, que fue un discípulo de Comte. Su mismo lema, amor, orden y progreso, es una buena referencia. Y todavía mucho del esquema del positivismo en la educación se manifiesta en la prepa. Es un tanto más estricta y lineal, por ejemplo, que el CCH, que surge bajo otro paradigma, ¿no? La misma universidad también tiene todavía mucha esta influencia. No sé, el positivismo fue algo tremendo. No, Christopher, de hecho, Weber no. De hecho, Weber se va por otra línea y cuestiona a Marx. Tiene por ahí un texto en donde menciona a Marx. Ahora, en cuanto a, por aquí, Emiliano, me saltó una duda. Ok, cuando hablamos de lo metafísico o lo abstracto, estamos hablando, Emiliano, al mundo de las ideas, es decir, a lo que no ves en tu realidad, a lo que no es palpable. Estamos hablando de este espacio de los conceptos, de las letras, ¿sale? Por ejemplo, los números. Exacto. De hecho, sí, la metafísica es una subrama de la ontología, que es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar lo que es el ser y el origen de las cosas. La misma raíz etimológica que lleva de la mano. Entonces, si se dan cuenta, Comte lo que plantea es una idea, es un ideal, el progreso, sí, ¿pero qué le llamas progreso? Ah, pues puede ser esto, pero no es algo que realmente se vea de manera material. De hecho, esta oposición, o mejor dicho, esta diferencia entre idealismo y materialismo lo vamos a ver en las siguientes láminas. Tuve el latino, porque luego son conceptos que uno da por hecho que entienden, pero que en realidad no, de explicar esa parte. Así es que bueno, esto es Comte. ¿Alguna otra cuestión que quieran abordar, chicos? ¿No vamos bien? Disculpe. Sí. Cuando hablaba sobre lo abstracto, entonces, sobre los principios del universo y todo lo que habla Ernst Mephisto
y sobre el orgón, energía universal, eso no cuenta como parte positivista, No, como estado no, 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 social. no, 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 de hecho no. De hecho, el positivismo tiene como principal rasgo hacer todo lo posible para parecerse a las ciencias naturales. Entonces, lo que plantea ese tipo de ideales esotéricos, Hermes Trismegisto, ay, se me fue el nombre, la Cabala, y bueno, todas esas ondas que ahorita Sí, están y muy de moda. Bastianas, Ajá, son hindús y todo eso, en sí, clase. Gurdensky, Pero bueno, es ya me los... da curiosidad porque a Blavatsky, de hecho, Blavatsky es mucho es un conjunto de muchas ciencias así. Es que lo mencionaba porque el esoterismo no necesariamente son cosas de magia. Hermes Trismegisto hablaba de leyes que prácticamente están en muchos lados de la vida, entonces yo esperaba que fuera parte de. Ujú. Sí, pero no, la verdad, y es que eso ya se ha evidenciado, tanto desde las ciencias sociales como desde las ciencias experimentales, que eso que se vincula con la metafísica, que no es más que el esoterismo, son teorías, digamos, tutti frutti, donde mezclan elementos que vienen de ciencias más formales para explicar la realidad, pero apelan al principio de la causalidad. O sea, hasta en filosofía ya tiene un término, son premisas tautológicas y de Ya. conclusiones circulares, o sea, que dicen algo que asimismo ya se están evidenciando, pero que ahora al Ok. vincularse con el New Age, el desarrollo humano y bueno, todo lo que está en boga, pues Y, está teniendo bastante éxito, pero no, eso es algo muy, 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 muy aparte. ok. Una última pregunta. Antes los investigadores, como en términos de ilustración, eso se le llamaba naturalistas. ¿Eso contaría como parte de positivismo? Tiene un antecedente, de hecho, si lo vemos, eh, Bueno, déjame, según yo, el naturalismo es como el antes de la química, creo. No alquimia, no, me refiero al naturalismo. O sea, sí, así se llamaban antes, ¿no? uh-huh. Ah, ok. Sí, sí, de hecho, el positivismo breva de esta objetividad que hereda la ilustración. Digamos que retoma algunas cosillas. Y hasta cierto punto sí es naturalista en tanto que se va hacia lo concreto. Es un tanto contradictorio porque te habla de ideales, la idea de progreso, de civilización, pero intenta asemejarse hacia el mundo natural. O sea, acuérdense que en esta época, o sea, también se están dando los grandes avances en química, en biología, en física, o sea, está Darwin, está Mendel, es un siglo muy interesante en cuanto al desarrollo de la ciencia. Y entonces él dice, a la madre, pues tenemos que parecernos a estos güeyes para que nos tomen en serio, porque si no vamos a caer en el plano de, pues son choros, ¿no? Y por lo tanto no van a tener legitimidad científica, que hasta la fecha es algo que todavía se le achaca a las ciencias sociales. No, es que tú eres muy subjetivo, no hay elementos verificables que aporten lo que tú estás diciendo. Y es en donde les digo, se ve todavía esta influencia del positivismo en cómo se diferencia el conocimiento. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente corriente, que si no se nos va a hacer un poquito más tarde. De cualquier manera, qué bueno que estén sacando sus dudas, que se esté generando el diálogo. Esto está siendo una sección a mi gusto bastante placentera y provechosa. No sé ustedes. Y pues bueno, vamos al historicismo, que es propiamente una corriente historiográfica. Este sí es enteramente afincada a la historia. Va a ser un conjunto de aproximaciones teóricas basadas ya desde una perspectiva de la filosofía de la historia. Nace en Alemania con Leopoldo von Ranke, que te lo vamos a conocer, y entre otras cosas es una corriente que también va a cuestionar algunas de las consideraciones lineales y arbitrarias del positivismo. Él dice, wow, 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 calma, calma, amigo, o sea, las cosas no son tan consecutivas como tú le estás mencionando. Hay otros elementos que hay que considerar. Entre las cosas que vamos a ver, y chicos que van para historia, tienen un WhatsApp para que les pase estos libros, para que no se les dificulte tanto a la hora de entrar a la carrera, como a mí me pasó. Sí, esta materia en primer semestre creo que fue mi filtro, la verdad. Teoría de la historia y historiografía fue algo que me costó mucho trabajo, pero que después me terminé enamorando. Ya en segundo semestre era un fan de esto. Primero no, creo que fue mi bautizo de fuego. Pero bueno, volviendo a la parte del historicismo, la historia como ciencia le debe mucho a esto. De hecho, aquí con el historicismo es cuando la historia ya se delimita como una ciencia establecida. Bueno, ahorita es un debate si ahí sí es ciencia o no, eso ya lo dejamos después. Pero entre otras cosas, lo que va a plantear es lo siguiente. La historia es esencial y exclusivamente una realización humana. Aquí se destierra cualquier tipo de influjo
metafísico de los actos humanos. O sea, por ejemplo, los griegos, los romanos, y todavía en la Ilustración se hablaba de distintos entes que influían en el devenir de las civilizaciones. Por lo tanto, se hablaba del destino, de la fortuna, la providencia, Dios. Y con Ranke y sus secuaces dicen, no, aguanta, aquí no le tienes que echar la culpa a nadie. Nada de que Diosito te bendijo y por eso tienes esa evolución. No, ni madres. La historia es una organización humana, o sea que es la ciencia de los hombres. La historia es algo específicamente humano. Fíjense qué bello. Y esto implica que los hechos del pasado no se repiten, que eso fue algo que ya habíamos discutido con anterioridad. Aunque observemos de manera general que ciertos pasajes de la historia son iguales, piensen por ejemplo Revolución Francesa, Revolución Mexicana, Revolución Rusa, si nosotros afinamos la óptica, vemos que responden hacia situaciones concretas, consideran el espacio y el tiempo, y por ende no son iguales, no se repiten. Pueden parecerse, pero tienen diferentes desarrollos y ámbitos, ¿no? Y esto implica que la historia es una herramienta bastante útil para comprender la naturaleza de la sociedad, que es contingente, no es determinada o condicionada bajo este ideal de progreso que, por ejemplo, planteaba Comte. Ahora, también algo muy importante que va a plantear el historicismo va a ser que lo que sucedió debe explicarse, una cosa es una explicación y otra cosa es un juicio, en función del momento en que ocurrieron los hechos. No podemos hablar de los sacrificios humanos de los aztecas, que era algo que ya habíamos también platicado, haciendo uso de nuestros sistemas de valores actuales. Debemos comprender que fue otra sociedad que está en otro tiempo y que responde a diferentes cuestiones. Ahora, el hecho de explicar no quiere decir tampoco que se esté justificando o esté de acuerdo con lo que pasó. ¿Sale? Ahí, por ejemplo, la historia nos deja una tarea ética y me remito otra vez a esta parte de la utilidad, de que la historia nos lleva no solamente a tener una postura, sino una acción. O sea, si yo estudio y entiendo la lógica de los genocidios que han habido, uno de los más recientes, el de Ruanda, por ejemplo, es para que yo desde mi ámbito, desde mi zona en la que estoy moviéndome, intenten a medida de lo posible que no suceda en el presente. ¿Sale? Que tome un lugar, ¿vale? Y en este sentido, el trabajo del historiador, aquí, según el historicismo, sí se parece un poco al positivismo, es determinar las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad. O sea, aquí todavía se piensa bajo la lógica de, bueno, si creamos unos modelos parecidos a los que aportan las matemáticas, podemos descubrir las leyes, ¿no? Que rigen el devenir de la humanidad, cosa que, bueno, es prácticamente imposible porque nos hemos percatado que el ser humano es muy complejo. Bueno, aquí está el mentado Leopoldo von Ranke, el papá de la historia como ciencia formal. Él, por ejemplo, hizo un buen trabajo metodológico al ordenar y analizar las fuentes. Otro compadre que también ha hecho ganitas en esta cuestión de la metodología es Barthold Georg Niebuhr, otro alemán, que va a realizar estudios sobre la diferenciación entre las fuentes confiables y aquellas que solo eran mitos o leyendas. O sea, aquí este señor desarrolla un trabajo sobre crítica de fuentes muy importante y también marca la diferencia entre memoria e historia. Aquí se empieza a alejarse la historia y a desestimar la importancia y el valor que pueden dar los relatos orales, las anécdotas, los mitos, las leyendas. Aquí en esta época dicen, no, eso es demasiado subjetivo, no nos puede dar nada. Más adelante, cuando la historia evoluciona, las vuelve a recuperar, pero lo hace mediante un ejercicio de metodología. Digamos que la historia, para poder aprovechar a la memoria, tiene que evaluarla a través de filtros, tiene que criticarla, tiene que confrontarla con otras referencias. Pero gracias al acercamiento de la historia y la memoria, pues hemos podido estudiar colectivos que hasta hace no mucho tiempo pues era bastante difícil. Por ejemplo, estos pueblos que no tienen una tradición escrita, o sea, que no son lectoescritores,
ya en la actualidad, por ejemplo, las minorías étnicas, la comunidad LGBT, las mujeres, en fin, el acercamiento de la memoria con historia ha servido bastante, justo para reivindicar en ese devenir grupos que durante un tiempo fueron silenciados, ¿no? Esto, por ejemplo, ha surgido varias polémicas. Está muy, muy interesante también esa cuestión. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? Vámonos a lo que sigue. Bueno, esta es una de las periodizaciones históricas, la típica de las edades. Si se dan cuenta, siempre hay un hecho político. Bueno, está en una versión bastante chafita. No encontré una mejor. Pero se da una idea. Se da una idea. Y aquí es en donde quisiera matizar entre la cuestión del idealista y del materialista. Cuando hablamos de idealista es explicar el mundo a partir de abstracciones. Por ejemplo, lo que planteaba Comte con el rollo del progreso y civilización. Y el materialismo es aquella perspectiva filosófica que parte desde un análisis concreto de la realidad material, es decir, desde lo que existe. ¿Sale? Por ejemplo, Platón es idealista porque explica la realidad en términos de conceptos e ideas que no tienen un fundamento. Por ejemplo, el mundo de las ideas, esa teoría ontológica de Platón es muy, muy, muy interesante. Y para contraponerlo, por ejemplo, Demócrito, Anaximenes, se me fue el nombre del matemático. Ay, Pitágoras, bueno, no, Pitágoras. ¿Tales de Mileto? Tales está a mitad de camino, fíjate. Pitágoras, no, Pitágoras termina cayendo en el idealismo también. No, pero por ejemplo, Demócrito, Heráclito, son más materialistas. Parten de cuestiones que están ahí. ¿No? Y bueno, ya de ahí nos podemos alargar. Profesor, a la mira me estoy confundiendo. Hay una rama de la filosofía que se llama, es que me cuesta trabajo pronunciar con la gente, geología, y habla sobre concientizar sobre las formas en las que obtenemos el conocimiento, que de alguna manera pues podemos también poner como etiqueta Descartes, el empirismo, la intuición, el conocimiento científico, el religioso. Entonces no cree, bueno, quiero pensar que de alguna manera una idea idealista también ayuda a obtener algo, ¿no? Sí, no es tan tajante. No es tan tajante. Claramente la materialista es la más. Se te cerró el micrófono, Christopher. Ya está. Obviamente, la materialista, pues nosotros lo vemos como algo más asertivo. En ese sentido puede ser la gran diferencia, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que el idealismo tiende a, uno, ser conservador, no es tan transgresor, y dos, las conclusiones que llega y las alternativas que brinda también tienden a no aplicarse de una manera tan asertiva, como sucede con estas líneas o estos lineamientos que parten del materialismo. ¿Sale? Y hablando de ello, pues nos vamos con una corriente histórica que es materialista justamente. Materialismo histórico de mi buen amigo Karl Marx, que parece primo de Santa Claus. Y cuando hablamos de materialismo estamos hablando de un conjunto de conceptos que sostienen que para entender los cambios históricos es necesario remitirse a los procesos económicos y al trabajo humano, en tanto este es un mediador entre el hombre y la naturaleza. ¿Sale? O sea que aquí no hay espíritus, no hay ideales los que mueven a los hombres, son necesidades concretas. Y esas necesidades concretas llevan al ser humano a interactuar con su medio ambiente para satisfacer dichas necesidades. O sea que la primera distinción que va a dar Marx, espérame, carnal. El análisis de la historia debe involucrar también el aspecto económico. Y a diferencia de las otras, el acontecimiento o el hecho por sí mismo no explica la historia. Debemos ampliarlo más. Al final la historia es una relación de varios acontecimientos
Y eso es algo que, pues bueno, también van a retomar las corrientes historiográficas que continuaron en lo sucesivo. Ahora, ¿cuáles van a ser los principales aportes del buen Barbas Locas? Pues antes que otra cosa, afirma que... ¿Pregunta? No, afirma que el curso de la historia no es una línea progresiva como la planteaban las anteriores escuelas. Ay, perdóname, Emiliano. Me voy a regresar en atención a que algunos de ustedes no Yo estoy apuntaron. tomando capturas de pantalla, si gustan se los paso ahorita. Ah, bueno. También va a estar grabada esta sesión, así es que pueden checar el video en donde se quedaron y terminar sus apuntes. Bueno, ustedes me indican cuando le pase. También si voy muy rápido, métanme el freno, por favor. ¿Sale? Así que yo me puedo quedar en la charla, me ilusiono, me emociono y puedo ir más rápido. Entonces, si requieren que me vaya más lento, díganme, wow, calma, compañero, calma, cerebrito. Esté más tranquilo, estamos apuntando. ¿Sale? Bueno, cuando ustedes lo indiquen. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Ahí ya tenemos una baja en el grupo de WhatsApp. Alguien se salió. Ay, ya ni modo. Ojalá que encuentre mejores senderos. Y como les decía, estábamos con el relajito del materialismo histórico. Va a partir, reitero, desde esta perspectiva del vínculo que tiene el ser humano con su medio y el cómo ocupa este para satisfacer sus necesidades materiales. O sea que aquí rompemos la clásica terminología de que el materialista es una persona que se fija en lo que le van a dar o en las cosas. Eso es como, no sé, otra situación. ¿Sale? Y chan, volviendo con las características que nos dejó esta corriente, lo que vamos a ver es que les decía, el materialismo histórico dice, no, la historia no es un cuento de Hollywood de buenos y malos y todo el mundo acabó feliz y contento y vive el progreso. Ni madres. La historia es una serie de procesos que van a estar de alguna manera, aquí también entra su cuate, Friedrich Engels. Me faltó el presupuesto para bajarme una imagen en donde estén los dos. Por eso solamente aparece Marx. Pero siempre son Marx y Engels. Es como el Viruti Capulina de la filosofía y de la historia. Es de esas parejas tipo Batman y Robin que nos vamos a ir encontrando a lo largo del curso. ¿Sale? Como el Capitán Cavernícola y el hijo. Cualquier metáfora o analogía le queda bien a este par. Y no sé si eran pareja, no lo creo, pero sí eran muy buenos amigos a tal grado que Engels mantenía a Marx. En fin, esos ya son cuestiones más de un patichapoy histórico. Ahorita no. Volviendo al punto, entonces, debido a estos eventos, han habido diversas maneras en cómo el hombre se ha organizado para extraer esos recursos que necesita para su sobrevivencia y la organización social y política que han tenido. Y a eso se le conoce como modos de producción. O sea que el capitalismo no ha estado aquí por siempre, como también varios lo han pensado. Tiene un origen histórico. O sea que a partir de necesidades concretas surgió y en algún momento se va a acabar. No hay nada eterno, diría la canción de Neón. Ahora, a estas confrontaciones que marcan un antes y un después, se les va a denominar luchas de clases. La razón del por qué se les llama así hace referencia a una oposición entre la clase que es dueña de los medios de producción, es decir, los diferentes recursos y mecanismos para extraer la riqueza, y
los que no poseen esos medios de producción, pero que son explotados. Ahorita vamos a ver un esquema muy, muy básico de eso. ¿Sale? Entonces llega un momento que por diferentes razones, estos dos grandes bloques sociales se parten la mother y eso va a dar pie a un nuevo modo de producción. O sea que la manera en cómo Marx y Engels explican la historia y entienden la historia es a través de una dialéctica. La dialéctica es una metodología filosófica que parte de la oposición de dos cosas diferentes, pero que al momento de chocarse va a dar pie a algo nuevo. No es un invento de Marx, eso es algo que se rastrea desde los griegos, pero que aquí Marx y Engels la ocuparon de maravilla. Ahora, con esto sostienen que la historia, que el estudio de la historia va a tener por finalidad hacer un análisis estructural de la realidad, no solo de un componente como en su momento el positivismo se adscribió. Y la razón de hacer estudios más generales o completos, como le quieran llamar, pues va con el fin de transformar la realidad. O sea que aquí estamos viendo que la historia no nada más tiene una finalidad académica, debe de salir a las calles, debe ser un recurso que faculte a las personas a transformar su condición de vida. Consideran que Marx y Engels, al ser ideólogos también del socialismo científico, mira este conocimiento con un carácter combativo. Si yo estudio la historia, no nada más es para sacar 10 en un examen, o para que mis compañeros me digan, o mis familiares, oh, este niño sabe mucho, no, sino para que eso te lleve a la acción. Dirían la gente que no es muy ad hoc a los movimientos sociales, es que son chairos, güey, este es un estudio chairo, pues, más o menos, ¿sale? Esto conlleva a que la historia se debe entender como un proceso abierto. Ahí se parece un poquito al historicismo, ¿sale? O sea, es que nada de que vamos siempre tendiendo al progreso y mira, no, esas, perdón por la expresión, son mamadas. Pese a que haya tendencias que nos dice que podría salir, siempre está permanente y latente la idea de la posibilidad y la contingencia. Si no, imagínense, nosotros los historiadores seríamos como Walter Mercado, todos esos brothers que adivinan el futuro, y mi querida profesión sería la carrera más demandada de la UNAM. No seríamos historiadores, seríamos profetas de los tiempos. Ahora, si hemos tenido razón, es porque nadie nos pelea y nos ignora. Y porque hay condiciones concretas que te dicen, no, hombre, pues esto va a pasar. Tampoco no necesitas tener una bola de cristal. ¿Sale? Pero eso no quiere decir que resulte. Ahora, al ser un proceso abierto que no se sabe qué va a pasar, pues se rompe con esta idea del progreso. O sea que la idea del comunismo como el siguiente modo de producción posterior al capitalismo es solo una posibilidad. No es un mandato de Dios, no es un dogma de fe. ¿Qué otras cosas pueden suceder? Pues vayan ustedes a saber. Para empezar, a ver si el planeta nos aguanta algo después del capitalismo con tanta explotación y destrucción ambiental. Pero es solo una alternativa, ¿sale? Eso también rompe un poquito con lo que nos llegan a enseñar, de que la historia puede profetizar y lo que sucede en el pasado puede pasar en el presente. Sí, solo sí bajo ciertas condiciones, pero no es nada de otro mundo, ¿sale? Hay condiciones que permanecen y obviamente el resultado va a ser el mismo, ¿sale? Sí, Christopher. Es lo que causa que no todas las civilizaciones tengan la misma cantidad o potencial. De tal manera que África o otro país, continente, lo que sea, tenga diferentes niveles. De tal manera que uno se ve más listo que otro. Pues no podría decir que alguien sea superior a otro, pero que sí tengan caminos diferentes. Exacto, sí, y se ven y también es lo que llaman de que cada quien tiene su paso, ¿no? A su tiempo. Exactamente. Y ahí, por ejemplo... Es como decir, Ajá, y ahí, por ejemplo, pues también conviene recuperar lo que vimos con el historicismo. A ver, tienes que situar las cosas en su contexto específico, no descontextualices, porque si no, no va. Y a diferencia del positivismo que sí dice, no, todos vamos a pasar por estos estadios, shalala, 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 las demás dicen, espérate, carnal. Cada sociedad, como bien lo comentaste, Christopher, tiene su propio ritmo, su propio tiempo. Algunos llegan antes y otros después. Entonces debemos de respetar y por eso es importante mantener bien claro lo que implica el tiempo histórico y el espacio histórico, sobre todo el tiempo.
porque eso es lo que te hace ver la dinámica en la que se encuentra cada sociedad. Y eso te salva de prejuicios de, ay, es que es un atrasado o es un salvaje, como en el siglo XIX se ocurrió, ¿no? Sí, de hecho, quería preguntar algo. Hay unas palabras, bueno, no me acuerdo en qué disciplina se ve eso, pero arquetipo y estereotipo entra como tendencia, como elementos, como etiquetas, como hashtags de tendencia, arquetipo y estereotipo. Sí, sí hasta cierto punto, aunque son más bien referencias. Son vocabularios, pero no recuerdo de qué disciplina es, no sé si de psicología, pero son vocabularios de algo importante. Ahora, me comenta acá Rodrigo que no es el discurso de historia sirve de que la historia sirve para profetizar, también está sustentado en el positivismo. No, hay que diferenciar. Una cosa es profetizar, que es decir exactamente lo que va a ocurrir, y otra cosa es una determinación. Hablar de determinación o determinante es decir, todos vamos a llegar a este plano. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero esa es la aspiración y lo que mueve a las civilizaciones, decía Comte. Llegar a este estrato de superación. La idea de evolucionar en términos positivos, que por cierto está súper quemada esa afirmación. Y, por ejemplo, lo que han dado estas corrientes historiográficas justo es romper esta idea de la historia como maestra de vida. Esta idea de mejorar a partir de conocer mis errores para no volver a hacerlos. Y otra vez entra la parte del contexto y las condiciones, porque no siempre sucede así. Y ahí no es culpa de la historia, sino de los sujetos. ¿Sale? Además Yo la te historia... pregunto. Ay, perdón. Dime. Bueno, aquí mi duda es que si en el materialismo histórico entraría lo que es la parte o, bueno, en algún contexto de la revolución industrial. Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hay una relación directa. La revolución industrial trajo consigo la depreciación de la vida de los trabajadores y propiamente el surgimiento del proletariado. Impone esta idea del mérito, de progreso, eso es algo muy capitalista, y el materialismo histórico responde a eso, responde, a ver, espérate, no, carnal. Aunque en el papel nos digas que vamos tendientes para allá, no es así. Desde la idea de clase hay una serie de elementos que dice que la mayoría no va a mejorar sus condiciones de vida y que de ser simples obreros no van a pasar. Entonces, tenemos que darle una vuelta al asunto y justo esa fue una de las finalidades por las cuales Marx y Engels se acercan a la historia, para entender por qué la situación se da así y dar una referencia. Mira, güey, ocurrieron estas cosas en el pasado. Puedes tener la alternativa, y eso lo vamos a ver un poco más adelante con los movimientos sociales del siglo XIX, de generar un mega desmadre para mejorar tu situación. O sea, ellos son la idea de la acción. Y toda la estructura teórica que desarrollaron van con esa finalidad. Por eso hasta cierto punto son tan valorados. Aunque bueno, ya algunos llegan a abusar de eso. Espérame, déjame leer ahorita algunos mensajes que me enviaron y ahorita vuelvo contigo. No, Luis, de hecho los primeros escritos de Marx, que son las tesis contra Feuerbach y un análisis que tiene que ver con la Comuna de 1848, van a ser justo a mitad del siglo XIX, en donde todavía está la primera revolución industrial, aunque el manifiesto del Partido Comunista, el Capital y otros textos pues, muy importantes de Marx y Engels, la familia, el trabajo y la propiedad privada, y del mono al hombre, que son los que escribió Engels, van ya así en el último tercio del siglo XIX, o sea, los más madurones, son los que escribieron ya de viejitos. Entonces sí, tenemos que ver que como toda corriente de pensamiento, el materialismo histórico va a tener una evolución. Y bueno, hay un montón de textos que acompañan ese relajo. La plenitud del materialismo es es por ahí, por esas fechas. 1865, 1870. En cuanto al comunismo, Gerardo, el comunismo es un modo de producción que plantea Marx y Engels como sustituto del capitalismo. O sea, aprovechando. ¿De qué se trata el comunismo? Estoy spoilándoles porque eso lo veríamos en movimientos obreros, pero bueno, ya me soltaste el tiro y hay tiempo. Básicamente es... No. Vamos, ahora sí que como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Porque si no, aquí van a hacer un revoltijo medio New Age y quién sabe qué vayan a salir. A ver, el comunismo es un modo de producción que va a plantear que
la clase proletaria va a dirigir un movimiento muy radical llamado revolución, que va a tomar el poder y que después de haber hecho un proceso de transición llamado dictadura del proletariado, que es lo que va a generar el socialismo, bueno, más bien, me remito, voy a explicar las cosas desde el origen. Digamos que el comunismo va a ser un modo de producción que va a ser resultado de la transición que se hace del capitalismo hacia ese modelo. ¿En qué va a consistir el comunismo? El comunismo va a consistir en una distribución equitativa de los medios de producción para todos, con el fin de cumplir las necesidades materiales. Es decir, no vamos a tener en el comunismo 3 coches, pero sí vas a tener con qué moverte. No vas a comer sushi ni caviar todos los días, pero sí vas a comer 3 veces al día y no te vas a morir de hambre. Es, digamos, el comunismo una época en donde desaparece el Estado como organizador de las relaciones sociales. Pero antes de llegar a eso, hay un paso que se debe seguir. Y aquí es, por ejemplo, cuando los obreros dentro del capitalismo van a organizarse, van a desarrollar esa cosa que Marx llamaba conciencia de clase, y como son un chingo, le van a arrebatar el poder a la burguesía que es dueña de los medios de producción. Los obreros se distinguen porque solamente tienen su fuerza de trabajo para poder medio comer, y eso con alguna suerte. Si llegan a tener éxito, lo que van a hacer los obreros es instaurar la dictadura del proletariado y se inicia una etapa de transición entre capitalismo y comunismo denominada socialismo. Durante este periodo, los obreros que toman el poder van a empezar a expropiar la propiedad privada y los medios de producción que tenían la burguesía, con el fin de garantizar una mejor condición de vida a todos. Esto implica un tiempo. De hecho, en términos concretos, espérame tantito, Christopher, en términos concretos, aunque se diga comunista, ningún estado que agarró las ideas de Marx ha llegado a ese punto, porque además Marx y Engels plantean que, bueno, si el capitalismo es un orden internacional, la revolución tiene que ser también internacional. Y aunque se intentó después de que se fundara la Unión Soviética, ya no se pudo. En algún momento, la misma Unión Soviética durante la Guerra Fría lo hizo, pero ya no bajo esos términos, sino bajo unas circunstancias pues, más imperialistas. También hubo imperialismo del lado soviético. Entonces, bueno, supongamos que sí se hizo. Y hay todo un estudio en el que plantea Marx que sí se puede hacer. O sea, el señor le dedicó muchas horas nalga a su teoría. No fue se me ocurrió esto y podríamos llegar a esto. No, el güey, por eso es tan citado en economía, en filosofía, sociología, historia, porque el canijo era un todólogo que intentó hacer demostraciones bien específicas de lo que hacía, en el plano de que sí se puede. Bueno, para acabarles este relato, cuando se llegara a acabar con las contradicciones de clase, es decir, esta desigualdad que es lógica del capitalismo, pues todos tenemos lo necesario para subsistir. Entonces, no es necesario que el Estado, como aparato rector de las relaciones sociales, se mantenga vivo y, por consiguiente, lleguemos al comunismo. ¿Sale? Pero, reitero, no es una tendencia, no es una profecía de San Marx, es una propuesta. Es decir, podríamos hacer esto si generamos las condiciones para ello. Es decir, Marx apela a una situación activa. Por eso es importante el trabajo de cuadros políticos, para que paulatinamente se den las condiciones para una revolución. No dice, pues me porto bien y espero que un día cambien y pum, ya se dé las cosas sin la revolución. No, Marx en ese sentido es muy crudo. Dice, los cambios que se han dado a lo largo de la historia han sido mediante conflictos radicales, que incluyen la violencia. No es algo que nos guste, pero que es necesario. Es más, yo no le llamaría violencia, llamaría agresividad. Porque si juegas con las reglas de quien tiene el poder, pues obviamente no vas a ganar. ¿Sale? Entonces, un poco para ir matizando, el socialismo es el paso de transición entre el capitalismo y el comunismo y que se da como resultado de la revolución que está organizando y que está protagonizando el proletariado. Marx es bien específico, es el proletariado, no el campesinado. Él, de hecho, no le da mucho valor a los campesinos porque argumenta que todavía son comunidades muy tradicionales, muy cercanas al antiguo régimen. Pero el obrero que tiene esta posibilidad de educarse y eso sí puede ser la vanguardia revolucionaria. ¿Sale? Pero como les decía... Imperialismo ruso y otro. ¿Mandé?
Sí, por ejemplo, el realismo ruso y muchas artes, muchas corrientes artísticas apoyaban el materialismo histórico. El Sí, realismo, el naturalismo, sí, todo parte de las eso. pinturas campesinas. Ahora, todo esto lo comenté de una forma muy, muy general y sintetizada, pero si se quieren acercar a este embrollo, les recomiendo primero que se lean Marx para principiantes, no el de Rius, sino el de una serie que se llama Para principiantes, que son muy buenos libros de introducción a diferentes temáticas de humanidades, artes y ciencias sociales. Creo que de hecho se lo puse en el catálogo que más adelante les voy a pasar. Y bueno, ya con esos antecedentes, sí pueden empezar a leer a Marx. Otra- ¿Mandé? Adelante, Yo Perla. tengo otra pregunta. Entonces, se podría decir que la revoluciones industriales acaba después de, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, o todavía sigue vigente, perdón, lo que es esta fase de la revolución industrial. Pues te puedo comentar que han habido diferentes revoluciones industriales. La primera revolución industrial es de fines del 18 hasta más o menos 1850-1860. La segunda revolución industrial va a darse desde 1860, 70 más o menos, ahí dependiendo de quién agarres para explicar el tema, hasta 1914. Otros las llegan a extender hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Reitero, ahí depende de quién te apañes para analizar la bronca. Luego tenemos una tercera revolución industrial, que es la que va a dar pie a la globalización, que es la que va a surgir entre los 70s y los 80s más o menos. Ahí como rasgo distintivo pues están los medios masivos de comunicación, la electrónica, en fin. Es la lógica que hasta hace no mucho. Y justo ahorita hay una discusión porque estamos en justo eso. Justo eso. La cuarta revolución industrial, en donde ya se está aplicando la robótica y la cibernética. O sea, ya es un rollo totalmente diferente a la tercera. Y algunos dicen, siguiendo un poco lo de Christopher, que está tan acelerado el cambio tecnológico y la lógica de producción que no tardamos en entrar en una quinta, en donde ya se habla de biotecnología, de nanotecnología, de astrotecnología. O sea, cada vez están habiendo más investigaciones respecto al espacio en términos incluso de colonización. Pero bueno, eso ya es un poco más, ya es más avanzado. Todavía es algo que está fresquecito y no tiene, digamos, una forma. Pero las que están ya delimitadas, y aquí sigo con el comentario que nos dejó este Luis, son 4. Y sí, está en lo correcto este Luis. La manera en cómo las podemos sortear es a través de las energías que se están ocupando. Y justo ese es un tip que les voy a dar cuando veamos revolución industrial. Vapor, primera. Electricidad y petróleo, segunda. De cierta manera, la tercera es una combinación de estos dos con la energía nuclear. Y la última, pues ya va a involucrar otras, las famosas fuentes sustentables. Por eso ahorita todos andan en chinga viendo a ver de dónde se jalan para disque no afectar tanto al planeta. Pero vayan ustedes a saber qué tanto ayuda, por ejemplo, el ocupar la energía eólica, la geodésica, para producir energías. ¿Qué tan sustentable es lo sustentable, no? Y sobre todo pensando en términos capitalistas, que eso es algo que también más adelante vamos a ver. Ahora sí que en ese sentido sí yo concuerdo con Marx. Mientras no cambie la lógica de producción y la distribución de riqueza, cualquier ajuste que hagamos es solamente un parche a lo que se está ponchando. Pero en fin, todavía no es momento de ser apocalíptico. Unas clases tal vez. Bueno, ¿dudas con Marx y Engels? Reitero, esto requiere todavía un poquito más de estudio. En cuanto a modos de producción, pues aquí tenemos unos ejemplos muy, muy básicos de los diferentes modos de producción. El primero de ellos es el esclavismo, donde está el amo, que es el dueño, y el esclavo como eje de riqueza. Entran en crisis, pum, 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 luchas de clases, y tenemos el feudalismo, donde tenemos al señor feudal como dueño de la tierra. Aquí la tierra es el principal eje de riqueza y el jodido pues es el siervo.
aquí va a suceder algo bien interesante porque al finalizar el feudalismo surge una clase social urbana que también va a ser proclive a cambiar las cosas, la burguesía. La burguesía y los siervos se van a aliar y van a tumbar a los señores y eso va a dar pie al capitalismo, en donde tenemos a los obreros explotados por los empresarios o burgueses. Y entonces aquí Marx, por ejemplo, insiste en que las leyes del Estado no son muy fiables porque el Estado va a ser el que va a velar los intereses de la burguesía. Y de cierta manera tienen razón. Piensen en la lógica, por ejemplo, que en la actualidad está llevando el Tren Maya. El Tren Maya no va a ser una iniciativa que beneficie a la gente, sino en términos concretos va a llevar a expandir el capital de esa zona y pues eso va a involucrar una explotación de los lugareños. Entonces se vienen cosas muy, muy gruesas por allá por el sur. Y el daño ambiental pues ya se comprobó que va a ser catastrófico. Pero bueno. Y eso no es algo exclusivo de López. Sí, López tiene una responsabilidad directa, pero esa es una iniciativa que se vino gestando por lo menos desde hace 15 años. Otros aportes conceptuales del materialismo histórico, pues, están aquí. Que bueno, es muy, muy sucinto, reitero. Les invito a que se acerquen a lecturas más profundas, más orgánicas respecto a esto. No es una crítica a la persona, es una crítica al proyecto, Emiliano. Aunque en lo personal sí soy poco adepto a lo que hace López. Bueno. Bueno, es que en esta época de la era de la información ya uno no sabe si es en broma, si es en serio. Y como a mí a veces no me sale lo políticamente correcto, pues bueno, ya les contaré después. La siguiente corriente historiográfica que vamos a ver a continuación es el estructural funcionalismo. Estamos ya a principios del siglo XX y esta corriente no es tanto historiográfica. De hecho, no sé por qué la UNAM la pone aquí. Es más una corriente teórica de la antropología y de la sociología. Ándale, y estoy de acuerdo contigo, Ilse. Totalmente de acuerdo contigo. Pero en fin, tampoco no se vale agacharse, que mantener la palabra. Volviendo a este punto, pues el estructural funcionalismo va a ser una corriente historiográfica que, al igual que el materialismo histórico, va a entender los fenómenos sociales a partir de procesos. Es decir, veo una serie de eventos que tienen una cierta relación y que dan pie a situaciones pues, más complejas. Es una corriente un tanto heterogénea, aquí les muestro 3 tipos, pero que también va a entender la sociedad como una especie de edificación. Básicamente, el estructural funcionalismo te dice, hey, no te centres tanto en los individuos o en las clases, sino céntrate un poco en las relaciones entre los individuos, porque eso es lo que va a dictaminar un rol. Hago un paréntesis para atender el comentario de Perla. Eso es en el materialismo histórico. Y sí me encantaría meterlo, pero recuerda que vamos en función a lo que nos plantea el examen, entonces prefiero eludirlo. Si les gusta ese tema, reitero la bibliografía para que se puedan acercar a Marx. Me parece que en donde explica eso, y creo que es en el Misterio de la Filosofía o en el Manifiesto del Partido Comunista, ahí empieza a desarrollar el concepto de superestructura, si no mal recuerdo. Y bueno, en fin, los aportes que Marx y Engels hacen con el materialismo histórico son bastante vastos. Nos llevaría a un curso completo. Eso me llevaría a repasar lo que vi en segundo semestre de la carrera, pero en fin. En cuanto a la superestructura, también es un concepto que se maneja aquí en el estructural funcionalismo. Y no tengas pena, estás entre cuates, puedes abrir tu micrófono, eso le da un toque más de vitalidad a la clase. Así es que si quieren ocupar el micro, no hay ningún problema, nada más avísenme y la habilitan. ¿Sale? Regresando con este punto del estructural funcionalismo, pues bueno, aquí tenemos a su principal impulsor. Este señor que tiene a su changuito es Claude Lévi-Strauss, vivió como 106 años
Y entre otras cosas, también va a afirmar que el enfoque que nos ocupa va a estar aplicado, reitero, en ciencias sociales, sobre todo en la sociología y la antropología. De hecho, este señor le cae en la historia. Plantea que supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes entre sí. Vuelvo a lo que ya les mencionaba, la relación. La relación es lo que va a determinar el rol del individuo. Y plantea que el sistema general o supraestructura va a contener 4 subsistemas: el biológico u orgánico, el cultural, el social y el de la personalidad. Aquí ya tenemos un guiño de plantear la relación entre las diferentes ciencias sociales, pero también con el involucrar a otras disciplinas, sobre todo experimentales. O sea, ya ahí, por ejemplo, le estamos soltando un guiño bastante tímido a la biología, por ejemplo, y al involucrar la personalidad, por supuesto que a la psicología. Consideren que en esta época, principios del 20, en las primeras décadas del 20, pues la psicología ya también está más o menos definida, no solamente está el paradigma de Freud con el psicoanálisis, también está el conductismo del Skinner, y creo que por esas fechas también se empieza a definir el paradigma del humanismo de Carl Rogers, que es bastante interesante. En fin, hay una onda bien bonita. Ahora sí que esta es una época en la que todas las disciplinas quieren ser amigos. Las repercusiones epistemológicas de la estructura del funcionalismo van a incidir en la Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales va a ser una corriente historiográfica que va a ser considerada una revolución, porque para ese punto estaba chata la historia, entonces surgía una renovación. Entonces planteaban ahí que se debía de hacer algo. Este es un movimiento que nace desde las entrañas de la historia como disciplina. ¿Sale? ¿Y qué es lo que va a plantear estos señores? Bueno, aquí la situación ya está bastante gruesecita. Y urge que hagamos cambios para que esto avanzara. Reitero, la historia está quedando corta. Entonces, ¿qué van a proponer estos carnales? Que antes que otra cosa, la ampliación de las problemáticas que ocupan a la historia debe ser necesaria. O sea, no nada más centrarse en aspectos políticos o económicos, sino también sociales, culturales, de mentalidades, y además relacionarlos, no verlos aparte. ¿Sale? Esto también implica que el uso de fuentes fuera un tanto más abierto, no solamente hablar de documentos políticos, sino también textos más cotidianos. Se plantea ahí las cartas, los informes. Vaya, aquí es cuando nos volvemos pepenadores profesionales, porque también el arte va a ser ocupado, en fin, otros tantos. Y eso conlleva que también la historia se vuelva transdisciplinaria, o sea, que empieza a dialogar con otras ciencias. Aquí la historia va a acercarse a la geografía, se van a volver buenas amigas, se van a agregar en Facebook, también con la sociología, con la economía, la demografía, la antropología, y aún con chicas con las que no tenía mucho vínculo va a empezar a llevarse. La psicología y la biología van a ser de las disciplinas experimentales que más van a tener un acercamiento con la historia. Un rasgo muy importante también de la Escuela de los Anales es que va a plantear la idea de asumir la historia como un proceso. Aquí se ve la influencia que tiene de la estructura del funcionalismo. Entienda este proceso como una serie de eventualidades que tienen una relación. Y aquí se va la principal aportación que hacen los anales, que casi siempre viene en su examen. Y es la idea de la larga duración. O sea, cada proceso tiene una duración específica. Si hablamos de eventos que son cortos, cuyos cambios son inmediatos y bastante palpables, si esto fuera una curva, diría que fuera la punta de la curva, entonces estaríamos hablando de un acontecimiento. ¿Sale? Un hecho. Es cuando el cambio es mucho más visible. Por ejemplo, una batalla,
la toma de gobierno de un país, en fin, un montón de cosas. Luego tenemos procesos de mediana duración, que se refiere a eventos que plantean una cierta continuidad y que pueden tener un lapso más o menos mediano, por ejemplo, años o décadas. Piensen en una guerra, por ejemplo, en un gobierno, en fin, cualquier temática que ustedes ocupen. Y por último, tenemos la larga duración. Estamos hablando de procesos cuyos cambios son apenas perceptibles. Por ejemplo, aquí tenemos la evolución de las culturas. La cultura maya existe, se mantiene, pero no es lo mismo los mayas que, pues, presumían de sus abdómenes a base de correr y cultivar la tierra en la selva y sacrificaban hermosas mujeres en los cenotes sagrados, a los de ahora, que pues bueno, tocan hasta heavy metal. Sí, aquí estamos hablando de Fernand Braudel. Fernand Braudel fue el que tiene esta idea de darle esta temporalidad a los procesos más amplios. Hablamos de larga duración, Gerardo, a estos procesos cuyos cambios son muy lentos, que exigen para comprenderlos una temporalidad más larga. Y la finalidad es explicar lo que ha cambiado el proceso, pero desde sus profundidades, desde sus entrañas. Por ejemplo, si quisieras hacer un estudio de larga duración sobre la corrupción en México, pues no te bastaría solamente con lo que hizo Peña Nieto y lo que ahorita está sucediendo con López Obrador, o ni siquiera con los 70 años que son del PRI. Si quieres hacer un estudio bastante completo de lo que implicaría la corrupción en México, te tendrías que ir incluso al periodo colonial. Desde ahí tenemos los primeros antecedentes, ¿sale? Y reitero, la idea de hacer este largo viaje es para entender el porqué de las cosas. Un ejemplo de cómo se ocupa la larga duración es la obra maestra de este buen señor. Se llama El mundo mediterráneo de Felipe II. Son 3 tomos de como 800 páginas cada uno, de esos libros que sirven más para salvarse de un asalto que para leer, en donde explica cómo se da este vínculo entre la geografía, la economía, para entender ciertos procesos históricos. Pues de hecho es el que aparece aquí. Es un libro muy bonito, les gusta mucho a los geógrafos. Y sí, se tardó como 30 años en hacerlo. Está bastante interesante. ¿Sale? Y bueno, con esto, al peje también. Con esto concluiríamos este tema. Son 25 para las 10. Y aquí someto a Vox Populi. Déjenme. Bueno, no me faltó presentarles a los representantes de la Escuela de los Anales. Este que ven aquí es Mark Bloch, que por cierto le tocó pelear las 2 guerras mundiales, para que vean que un historiador tiene un poco de acción en sus vidas. Lo mataron en la segunda. De hecho, lo fusilaron por judío y por rebelde. Su mejor amigo es este señor, Lucien Febvre. Él terminó de editar el libro que este Bloch había escrito en el campo de concentración. La apología de la historia fue el libro que dejó inconcluso y que Febvre publicó. También Lucien Febvre tiene un libro bastante bonito de metodología y teoría de la historia que se llama Combates por la Historia. Léanseles de cabecera. Mario, Perla y los que vayan para ciencias sociales, les antecedo que la apología de la historia y los combates por la historia van a ser sus libros de cabecera, van a ser sus primeros desafíos. Luego por ahí Muchas gracias. De nada. Luego está Fernand Braudel, que bueno, entre otras cosas, el señor es muy activo, se parece a Kikri, por cierto. Se parece a Francisco Gabilondo Soler, yo creo que es la moda de la época. Pero este señor tiene un libro también muy interesante que se llama, además de El mundo mediterráneo en épocas de Felipe II, léanse La historia y las ciencias sociales. Está fabuloso, ese también está muy bonito. Si quieren leer algo del blog que no sea cuestiones de teoría o metodología, léanse Los Reyes Taumaturgos. Es un libro bastante riquísimo que habla sobre una costumbre que tenían los campesinos del sur de Francia de peregrinar a donde vivía el rey para que éste los curara por medio de imposición de manos. Y es que los campesinos de la Baja Edad Media del sur de Francia creían que cuando un rey recién era coronado,
tenía el poder de curar de esa manera. Entonces se organizaron las peregrinaciones Les tipo daban la una villa. moneda, ¿no? ¿Mande? Les daban una moneda, ¿no? Ajá. No, pero era mediante Y la imposición de moneda estaba manos. pura, supuestamente. De No, pero hecho, era... Tudor, Enrique VIII también la usaba. Sí, y eso se entiende porque los reyes, supuestamente, su poder venía de Dios, entonces eso era como un plus de, mira, entonces como Dios te eligió, Y más es su Enrique chance porque de hizo curar. lo de porque se convirtió en papa. No, no fue en Más papa porque si es como papa, si tal. quiere, la religión protestante, ¿no? Si una cosa Bueno, es ser él jefe de se la iglesia anglicana y otra autoproclamó. cosa es ser papa. Si te escucha un anglicano decir eso, te va a agarrar a Sí, cachetadas, bueno, Christopher. Bueno, ya después de Broadwell llegó Jack Legoff y George Duby, quienes murieron hace poco, y que van a hacer todavía más el acercamiento de la historia con la antropología. A esa época se le conoce como antropología histórica o escuela de los, o historia de las mentalidades. Está bastante interesante. Todos ellos medievalistas. Bien. Sí, tengo esos en PDF en otra carpeta que se llama algo así como guía para sobrevivir al primer semestre de historia. No sé qué nombre tan cajeta le puse, pero sí se los puedo proporcionar. Obvio, la invitación es a todos si quieren leer un poquito más de lo que es la historia, para qué sirve, y chalala, chalala, chalala. Pero esos van de cabecera. De hecho, creo que esa pequeña compilación que hice es lo que comúnmente ven en los primeros 2 o 3 semestres de historia. Así es que acuérdenme, por favor, con ahí un textillo para que yo les pase la liga y se los descarguen. Sobre la primera sesión, las primeras 2 sesiones y esta, hay 2 libros de referencia. No recuerdo si puse en la carpeta general, pero si no, se los comento. Están perfectamente conseguibles en internet. El de Sonia Cuarquera, Voces y Silencios de la Historia, está padrísimo porque nos lleva de la mano hacia estos cambios que han habido en cuanto a la historiografía. Y otro texto que es bastante fácil de leer, se lo revientan en un fin de semana, de esos días en los que no quieran salir. Está Historia para qué, es un clásico, de hecho casi siempre se los ponen a leer. Y ahí son varios ensayos, no solamente de historiadores, sino de otros especialistas en ciencias sociales, pues que hablan acerca de la historia. Ese libro está muy, muy, muy bonito. Y además está relax. Pero bueno, quedan 17 minutos. Quiero escuchar sus participaciones. Ya saben las reglas, reacciones y por favor, pues que sean un tanto concretas para que yo pueda atenderlos y para que también haya más personas, si quieren, de participar. Me parece que esto se presta para un diálogo bastante rico. Y aquí, pues bueno, les doy la opción de, después de eso, irnos temprano o quieren que dé un preview del siguiente tema. O si lo prefieren, el día jueves, no, mentira, el día viernes, verlo completo. El siguiente tema que vamos a ver sería el antiguo régimen y la ilustración. Y chance hasta empezamos a ver madrazos con la revolución de Estados Unidos y la independencia. Todo depende del ritmo de la clase. Entonces, bueno, vamos a abrir el micro. ¿Quién por ahí quiere comentar cómo se sintió, cómo le fue, si hay alguna duda? Yo. Venga, Perla, adelante. Bueno, pues ahora sí que no pude estar en la sesión del domingo, pero ya me puse al corriente. Y me gusta mucho sus clases, me relajan porque después de un día de trabajo, bueno, ahorita yo trabajo, y me relaja mucho y sé muchas cosas que o tal vez se me olvidaron cuando yo iba a la escuela o pues sí, más que nada en la escuela. Entonces, pues saber más, abrirme un poco más en estos temas que usted da, pues sí, me gusta muchísimo. Y la verdad me gusta cómo explica, sinceramente, pues sí, me gustan muchísimo las clases. Gracias. No, gracias a ti. La verdad es que es alentador ese comentario. Sí, Christopher, adelante. Pues yo me siento muy contento porque también estoy igual que Perla, puede que sepamos cosas, puede que estén mal o puede que estén bien, y lo tenemos usted para que también se pueda corregir. Eso está cool. ¿Qué más? En mi caso, hay cosas nuevas que puedo aprender también, que aprendo y otras que no sabía o que ya sé.
y también el que por fin de una manera académica y de una manera también grupal puedo compartir conocimientos o convivir con ellos. Voy a hacer una plática, es como de, le mencioné a un primo, voy a tomar una clase de la UNAM de historia, qué hueva. Y yo así con cara de, o sea, otro, o sea, típico de que no puedes compartir con alguien ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé, está padre y me siento contento porque vea todo lo que hablamos, ornitología, una persona mencionó a Aleister Crowley, entonces es así como de, no sabía que yo no era el único que lo conocía, ¿no? Y te sientes como más a gusto porque puedes platicar de cosas que son cotidianas y en verdad le puedes poner un fundamento intelectual a las cosas y que no alguien te diga qué hueva. Entonces la verdad se me hace muy padre y a veces como que me emociono demasiado y eso se nota bastante, pero la verdad me siento muy contento. No, está bien. Y eso es todo. Gracias, gracias. Pues esa es la idea, aprender los unos de los otros. No nada más que yo tenga la voz cantante. ¿Sale? Bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si hay por ahí alguna duda de la sesión. Este video creo que espero subirlo mañana a YouTube para que lo puedan checar. Y bueno, también sus compañeros, en el caso de que no hayan podido venir. Y pues también esta semana les tendré preparados algunos reactivos para que vayan practicando. Si bien apelo a la comprensión causal y relacional de estas temáticas, no me olvido de la naturaleza del examen, entonces debemos de practicar un poquito. Estúdienle porque me gusta hacer mis preguntas divertidas. Yo siento que a veces las guías que les ponen son tremendamente básicas, no les dan ese respeto que se merecen como estudiantes, me los consienten mucho y luego a la hora del examen pues le tuercen la mueca porque resulta que ahí sí se ponen medio punkis. Y con esa finalidad yo hago reactivos un poco más ingeniosos, soy como Severus Snape, me gusta prepararlos mentalmente. Si es que tengo que afinar mis conocimientos en Classroom para que ese pequeñísimo ejercicio se parezca a lo que se avecina en un mes. ¿Sale? No sería mucho, lo más sería... Profe, tengo una pregunta. Dime. No me voy a odiar por preguntar tanto. No, está bien. Bueno, en mi caso yo trabajo, salgo como a las 5 y ya pues sí me haría más o menos una hora llegar a mi casa. No sé qué día podría, bueno, va a aplicar el examen para ver, para organizarme más que nada. Ok, mira, tentativamente sería el fin de semana, me gustaría realizarlo antes de... No, mentira. Lo voy a dejar ahí. Les digo, no sé manejar muy bien el Classroom, estoy en proceso de aprendizaje también, pero la idea es dejarlo ahí y que ustedes tengan chance de hacerlo pues en esta semana. ¿Sale? Decía decir, no, pues hasta el domingo, pero resulta que con esto acabamos lo que sería la unidad 1. El jueves comenzaríamos la unidad 2, que ya son las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Voy a tratar de hacer este ejercicio cada vez que acabemos cada unidad para que ustedes vayan teniendo, pues, este escalón. Y también tengan otro recurso evaluativo en el sentido de qué temas están bien, qué temas están mal, y formen un mapa en el que puedan enfocar su estudio. ¿Sale? Aquí la idea es ir lo más sólidos posibles. Y creo que estamos a buen tiempo para hacerlo. Chicos de UAM, tengan paciencia. Eso también les va a ayudar mucho a sensibilizar. No sé si aquí todavía tenga UAM, porque por ahí hubo, no sé, gente que ya no le gustó y se fue. Entonces, no sé si aquí... Sé que la mayoría es UAM, pero no sé hasta qué punto del porcentaje de los asistentes sigue siendo UAM. De cualquier manera, manténganse, por favor. Y si es la Universidad Autónoma Metropolitana, hay gente de UAM que va a hacer examen, creo que a finales de octubre. Entonces, varios chicos que son expertos a UAM se integraron a este curso, pero no sé si andaban medio perdidos algunos, porque UAM es más fina en cuanto al examen, dado a que no en todas las carreras, no en todas las versiones hay historia, depende mucho qué carrera ocupen. Por ejemplo, en psicología si les preguntan de historia, de una historia más general, de hecho hasta les ponen filosofía en psicología, pero medicina, arquitectura, varias más de área 1 y área 2 no aparecen.
¿Sale? Yo voy a Entonces... diseño o comunicación visual en la UNAM, Ah, área no, 4. tú sí. No, tú estás pero aquí. UNAM no hay problema. Porque seas área 1, seas área 4, te van a preguntar historia. Lo que va a variar son los reactivos. Área 3, pues sí, les ponen más cargas en las historias. Son 14 de historia universal, 14 de historia de México. Al resto son 10 de cada una. Así es. Entonces, la llave para los de área 3, si quieren entrar a la UNAM, no, está divertido. Es ponerle especial atención a español, que reitero, es mucha práctica, y mate y las historias. Ustedes juntan esos tres bloques, sí, matemáticas, imagínense, son 24 de mate, 18 de español y 28 de historia. Hagan una sumatoria de esos tres bloques y tienen aproximadamente el 45% del examen. Lo demás se reparte en Yo quiero ser geografía, honesto, literatura. matemáticas me aniquiló en el examen de la UNAM. Pues hay que reforzarlo más. Por ahí la chica con la que di la charla el viernes pasado creo que abrió un curso de trigonometría, creo que para fines de este mes, a mediados, no me acuerdo bastante bien. Se los recomiendo, si no, con cualquier otro... O escríbanle a su página, creo que es DILAM. Escríbanle, mejor váyanse a la fuente directa. Confírmenlo. Y si no, pues busquen los recursos, pero sí es necesario que refuercen la parte de matemáticas y español, sobre todo. El español con matemáticas es práctica. En español es leer y escribir, no hay de otra. La parte técnica y las reglas de acentuación, de ortografía, que son bestiales, creo que se puede salvar con un video de YouTube, pero lo más importante es que practiquen. La lectura, su comprensión de lectura tiene que estar, pero bien, afinada, y la ortografía. También por ahí De hay hecho, algunos... en las pruebas de español, nunca me había ido tan mal en español en mi vida. Creo que saqué 18 o me faltaron 10. No sé cuántos reactivos en área 4 son de español. En Son total, 18. 22. 18. 18. 18 para todos. A ver, hago una pausa Saqué para como estos consejos y me voy con Wendy. Wendy, adelante. Bueno, buenas noches. Dentro del positivismo, cuando estábamos hablando del positivismo, mencionamos a Porfirio Díaz. Ajá. ¿Sí? Sí, creo que sí. sí. Y entonces viene una pregunta relacionada que dice que se relaciona como, como una justificación ideológica. ¿Podría ser tomada el positivismo? Por supuesto que sí. Y se los comenté. Okay. Porfirio Díaz ocupa el positivismo como una estrategia no solamente de tratar de vender a México como una nación civilizada, sino también como un referente ideológico. A decir que todo lo que hizo en cuanto a gestión de su gobierno va a ser en aras de orden y progreso. De hecho, esos son los dos lineamientos. Y orden no solamente implicaba disciplina, sino también represión. Suprimir la disidencia. Y progreso, pues es crecimiento económico que se va a tener a partir de la inversión extranjera, pero que eso no necesariamente se tradujo en una distribución más equitativa de la riqueza y por ende una mejoría en la condición de vida de la población. Si bien hubieron avances con el porfiriato, y eso lo vamos a ver en la parte de México, la verdad es que fue algo superfluo. Solamente la élite mexicana y los extranjeros se beneficiaron del impulso económico que hubo durante el gobierno de Díaz y que, por cierto, va a ser por ahí José Ives de Lemantourt, el estratega de las finanzas económicas de México. Él gestionó bastante bien. De hecho, suprimió la deuda externa y durante el porfiriato no hubo deuda externa, pero vuelvo a lo mismo. Todo ese beneficio económico no se tradujo en una mejoría. ¿Sale? Recomendación para la comprensión de lectura. Lean novelas. Novelas cortas, estrategias. ¿Sale? No sé qué tan efectiva sea Conamate en español, pero en historia aparece como un lágrimas y risas, por lo menos la versión que yo revisé hace poco. En cuanto a, pero bueno, sirve a manera de práctica. Las guías, reitero, yo las ocuparía en tenor de practicar. Me parece que los libros de bachillerato hasta cierto punto son
las mejores referencias que pudieran tener. Ya en la charla esta Diana recomendó algunos libros de matemáticas. Si tienen por ahí amigos que estén estudiando física, química, geografía, pues recomiéndenles, oye, ¿sabes qué? Textos básicos que me ayuden a comprender la biología a nivel bachillerato. Y hay algunos muy buenos, hay algunos muy buenos. El problema con las guías es que son demasiados concretos y se van y la apuestan más a que memoricen esos conceptos. Pero ¿qué tal? Y es lo que ya ocurrió en el examen de la UNAM, si les hacen una pregunta más exigente. Se ponen a parir chayotes. ¿Sale? Entonces, por ahí, Unidips también, ahora sí que entre mayor variedad de recursos de estudios tengan, mejor. Pero sí traten de irse hacia textos más orgánicos. ¿Sale? Porque luego no hay una buena edición en las guías. También me encontré por ahí una de propuesta siglo XXI y Dios, estaba terrible, de verdad. Reitero. Yo tengo unos libros. ¿Qué pasó? Yo tengo unos libros de física, de introducción a las ciencias sociales y uno de ética. No sé qué temas cada uno tenga de duda de física, por ejemplo, puedo dar un ejemplo y me los pueden decir y les tomo una foto a las formulaciones, a los temas que vengan ahí. Les puedo tomar fotos y les voy mandando las imágenes como screenshot a los libros. O sea, tomar una foto. Eso sería genial. Son libros de la prepa que yo tenía, pues, que todavía conservo por ñoño, y me gustaron esos libros y son los únicos que mantuve. No, y está bien. Ahora, recuerden que también lo que sí es valioso, y sobre todo la guía que les da la UNAM, es el temario. Por ejemplo, yo, la lista de contenidos que hice con mis guías, que ya están en Classroom, tanto de geo como de historia, creo que sí ya están las tres. Si no, pues ahí me avisan. Es la lista de contenidos. Eso sí, sobre todo las de la UNAM, las que da la UNAM, digamos las oficiales, las que les dicen de qué se compone el examen y cómo tienes que resolver y shalá, shalá. No, esa es con AMAT. Esa Biblia es con AMAT. ¿Es con AMAT? Ajá. No, pero yo me refiero... Con AMAT es el... No, yo me refiero a las guías que les da la UNAM, la que ya es por área, que son más delgadas, no son más de 100 páginas. De ahí lo valioso es, son los reactivos, pues sobre todo los contenidos, porque digamos que es la lista oficial. Yo, por ejemplo, lo que vemos en clases en relación a esos textos, perdón, a esos contenidos. Entonces eso les puede ayudar, y esa es una referencia que después los puede mandar hacia, ándale, esas meras, Ilse, esa, fíjense en los contenidos de cada materia, para no andar del tinco al tango. De hecho, bueno, yo tengo esas guías, entonces no sé si quieran compartirlos, obviamente es de este año, porque yo tengo nada más guía, no es cierto, área 2 y área 3, y es de este año porque yo las apliqué, no sé si quieren, se las puedo pasar al grupo. Sí, está bien, está perfecto. Ahí váyanse la referencia con la lista de contenidos y de ahí acompáñense de un libro de bachillerato. Esa digamos que sería la primera línea. Guía, libros de bachillerato, complementándolo con otras fuentes de información como son videos en YouTube, la revisión de la clase, en fin, Unidips. Y la tercera parte, que sería todos estos recursos que ustedes ocupan para practicar. Pruébate Unidips, el área de reactivos de las guías, pero también ahí investiguen las respuestas correctas porque luego vienen preguntas cuya respuesta no es correcta, ¿sale? Entonces, sí tienen esos errores. Por ahí me he encontrado preguntas en donde les piden que ordenen cronológicamente acontecimientos. Me acuerdo de una que me dio mucha risa sobre la Segunda Guerra Mundial y ponen la explosión de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki como anterior a la caída de París por los nazis. O sea, la caída de París fue en 1940 y Hiroshima y Nagasaki fue en el 45. Y ponen como respuesta correcta que Hiroshima y Nagasaki fue antes que la toma de París. O sea, algo que ni Volver a Futuro aparece. Entonces, son errores constantes, pero por eso tienen que tener cuidado. Irse sobre datos veraces. Ahora, me parece que eso también llega a suceder en el examen de admisión. Por desgracia, les digo, la UNAM juega sucio. Entonces, la única manera de defenderse ante eso es prepararse bien. No hay de otra. Matar o morir.
Porque si andamos con la idea de identificar cuál es la pregunta chafa y cuál no, o con la respuesta que viene en la guía, van a tener problemas, ¿sale? Entonces, esta etapa de formación que ustedes están teniendo también es un proceso de reaprendizaje, es salir con una serie de vicios que luego uno tiene que nos heredó la escuela, ¿sale? Ay, güey, ya son las 10. Perla, respecto a tu caso, tengo la guía de la ENA, esa nunca la cambian, desde el 2015 aparentemente está la nueva y es el 90% de lo que yo ocupé cuando fui estudiante. Yo fui aspirante en el 2008, no, 2007, porque entré en el 2008. Entonces, acuérdame por favor y te mando la guía de la ENA para que de una vez la vayas checando. Sí, por favor, porque sí me serviría mucho. Le digo, nada más tengo la de este año que hice, entonces para ver cuáles fueron mis errores y demás, pero sí sé que sí, aún así me gustaría checarlo. ¿Ya tienes la guía de la ENA? Nada más la que hice este año. Ah, pues con eso. Con eso. Y te puedo apostar que seguramente la misma la que yo tengo. Y ahí lo que te puedo recomendar. Pienso que yo nada más va a cambiar lo que es comprensión lectora, porque Ajá, por lo demás no creo. ahí lo que te recomiendo es verificar qué subtemas estuviste mal. No sé si te den un recuento de los daños, en el sentido de que, mira, estuviste mal en esta parte de etnología, en esta parte de arqueología, en esta parte de lingüística. No sé No, si te den porque ese nada, esquema. bueno, en este año publicaron nada más qué folios fueron los rechazados y los aceptados, pero no viene así de que tú tuviste errores en tal materia, Ah, no ok. vino desarrollado. Porque eso sí te lo da la UNAM. Pero bueno, en ese sentido, pues, voy a repasar la guía. Voy a ver quién de mis amigos, antropólogos y arqueólogos que también hayan dado el curso, me pueden recomendar textos para que te puedas preparar. Y ahora sí que tú tienes un poco más de tiempo, porque el concurso, la convocatoria es en enero, pero presentas hasta junio. Entonces tienes más tiempo. Y creo que sí quedas. Además, no, según yo recuerdo, vas para historia, ¿no? Sí, voy para historia, Historia no es de alta demanda en la ENA, creo que con 80 aciertos quedas. con 40, Da sí, con 40 80, lugares. sí, Da da 40 40 lugares lugares. en la mañana y en la tarde. Son 80 lugares en total. Ujú. Sí, pero la ENA no es tan difícil de entrar. Para cualquier carrera, si tienes un promedio de 90 aciertos, ya la hiciste. Ya la hiciste. El, digamos que el grado de complejidad de la ENA es que como es de conocimientos específicos, o sea, yo lo que te acabo de dar ahorita es, no, las dos clases anteriores y esta son los primeros módulos, los primeros dos módulos de historia. Ujú. Quizá lo que me faltaría para cerrar, en tu caso, sería ver historia social inglesa. Sí, porque Giro esos temas que lingüística. estaba dando ahorita es de pensamiento filosófico, si no me recuerdo. Ajá, pero te digo, los temas que dimos el martes, el domingo y hoy son los primeros dos modelos. Son los primeros dos módulos, unidades, no sé cómo llaman, yo ni me acuerdo, de historia. Unidades. Unidades. La tercera unidad, si mal no recuerdo, tiene que ver con la función de lo que es la historia, para qué sirve la historia. Ujú. Y me parece que el cuarto tiene que ver con el perfil de ingreso y egreso. Sí, si quiere le paso mi guía de este año, si Ujú. quiere gusta revisarlo Sí, y la ya checo, ujú. Y yo voy a encargarme de ver por ahí qué recursos te pueden ayudar. De hecho, tengo un amigo antropólogo que hace podcast de teoría antropológica y todo. Entonces, deja ver qué temas ha tocado y si se conectan con lo que les preguntan en el examen y con eso. Porque sí, luego la guía de la ENA tiene partes en donde te quedas con cara de no entendí. Como que parece que el escritor se explica a sí mismo. No sé, me acuerdo mucho de la primera parte que tiene que ver con el giro historiográfico, que por cierto ese texto lo escribió un profesor que tuve en primer semestre y me quedé con cara de no entiendo ni madres. Y luego quien me tocó en el curso presencial estuvo peor, pero en fin, ya eso lo vamos checando. Pues bueno, ya por ahí se van retirando. ¿Hay alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Pues bueno, vamos a dar por finalizada esta sesión. Les agradezco mucho su asistencia.
y nos vemos el día viernes a las 8 de la noche. Les recuerdo que para efectos de que no nos ahorquen la mula, nos vamos a dar 3 días a la semana. ¿Sale? Así es que apártenme los martes, los viernes y los domingos. Que tengan una excelente noche. Buenas noches. Gracias, profe, igualmente. Bye.